Motor diésel o motor MEC, motor de encendido por compresión. Al igual que el motor Otto, sus procesos de trabajo los realiza en 4 carreras de pistón y 2 vueltas de cigüeñal, o lo que es lo mismo, 720 grados. Utiliza como carburante el diésel, que tiene una densidad de 810 a 850 gramos por litro a 15 grados de temperatura y tiene un poder calorífico de 42.000 kilojulios por kilogramo. Eso quiere decir que necesita menor cantidad que la gasolina para realizar lo mismo. Por eso decimos que gasta menos o consume menos un diésel, porque tiene mayor poder calorífico que la gasolina. Algunos vehículos disponen de un calentador para el diésel, porque en frío, a menos 25 grados, aumenta muchísimo su densidad y muchas veces dificulta el paso por el filtro o por los inyectores, con lo cual el arranque en frío muchas veces es dificultado por esta razón, que puede ser por los calentadores, puede ser por la bomba de diésel, puede ser por muchos factores, pero hay un factor determinante, y es que la viscosidad del diésel aumenta muchísimo con el frío, a menos 25 grados. Cuando hablamos de mezcla en el motor diésel, ya no estamos hablando de una mezcla en concreto, porque el motor diésel, cuanto más aire le metamos, mejor. Por eso cuando vemos un diésel, normal, echar humo negro por el tubo de escape, normal, lo que denota es que le falta aire en la mezcla. Ese aire inflama el diésel, en contacto con el diésel, a una temperatura de unos 500-650 grados. Y el índice de centano es el índice que nos indica a qué temperatura empieza a inflamarse el diésel en contacto con el aire. Cuanto mayor sea el índice de centano, menor será la temperatura que requiere para inflamarse. Con lo cual, otro factor a tener en cuenta en un motor diésel cuando llega el frío es meterle un diésel con un porcentaje de centano alto para que no necesite tanta temperatura para comenzar su inflamación. La diferencia entre la inyección indirecta y la inyección directa es en el modo en que se hace la mezcla. En la inyección indirecta hay una combustión previa en esta precámara. Aquí en esta precámara hay una combustión previa, con lo cual lo que favorece es la turbulencia. Al favorecer esa turbulencia en la mezcla, no necesita tanta presión en el combustible, que está en torno de 100 a 140 bares de presión. Sin embargo, en la inyección directa, al no tener esta precámara, necesita una mayor presión en el combustible y la inicia entre 240 bares que hace una preinyección para terminar con unos 2000 bares de presión al finalización de la mezcla. Al tener menor presión en la combustión, la relación de compresión en la inyección indirecta es mucho más alta. Está entre 20 a 23 a 1. Sin embargo, la relación de compresión en la inyección directa es menor, porque este es el espacio de compresión que está en el pistón. La cámara de combustión se aloja en el pistón, con lo cual la relación de compresión no va a ser la misma, va a ser menor. Está en torno 16 a 19 a 1.
La constitución del motor diésel es muy parecida al motor Otto, pero los materiales que se utilizan son materiales mucho más consistentes, llevan un endurecimiento en las caras del cilindro y los pistones van reforzados y refrigerados por aceite. Bien, más o menos. Sobre el diagrama y el ciclo teórico no voy a hablar y no lo voy a explicar porque es muy parecido al del motor Otto, y lo único que cambia es que tenemos que tener en cuenta que, como estamos hablando que el diésel se inflama por compresión y por temperatura, al no tener bujía, no podemos hablar de adelanto de encendido, sino de adelanto de inyección, porque también necesita adelantar la inyección antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, porque tarda un tiempo en inflamarse. Ese tiempo de inflamarse, lo que se hace es que se adelanta la inyección para que cuando el pistón llegue al punto muerto superior se produzca la mayor compresión y no pase lo mismo que un motor de gasolina y que haga un picado de biela. Bien, ¿cómo se produce? Cuando el pistón está subiendo al punto muerto superior, previamente se hace una inyección previa muy, muy corta. ¿Para qué? Para que comience a inflamarse el combustible con el aire que se está comprimiendo y aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura e ir reduciendo el espacio, el cilindro, lo que va a pasar es que va a haber un aumento de presión en la cámara. Aumentará con esa pequeña inyección y que empieza a inflamarse y llegará en torno a 40 bares de presión. Cuando el pistón está a punto de llegar al punto muerto superior es cuando se inyecta el resto de carburante y alcanza la temperatura suficiente para que haga toda la inflamación del combustible y se produzca la mayor presión sobre la cabeza del pistón. Esa presión aumenta en la segunda inyección, aumenta hasta los 90 bares de presión, llegando a una temperatura de 650 grados de temperatura. Como en esta inyección hay un salto muy brusco de 40 a 90 bares de presión, lo que se hace en esa segunda fase de la inyección es hacer microinyecciones para que no sea tan brusco ese salto y no pegue ese golpeteo. Y después hay una última inyección justo cuando se ha terminado de inflamar todo. ¿Por qué? Porque tenemos tanto aire en la cámara de combustión que podemos seguir echándole combustible para que cuando el pistón comience su descenso siga inflamando combustible para aumentar el par motor y aprovechar lo que es todo el movimiento del pistón en su descenso. Como hemos dicho, todos estos motores van reforzados porque, por así decirlo, la patada o la fuerza que tiene un motor diésel es mucho mayor que el de gasolina y tienen que ir todos reforzados. Si no lo he comentado, lo comento ahora. El pistón tiene tres segmentos. Está el segmento de fuego que protege lo que es el cárter de la combustión. Está el segmento de compresión y está el segmento de lubricación. Entonces, ¿yo qué hago? Tú solo te abres y te cierras. La regulación de la carga del cilindro la realiza el pedal del acelerador,
que, conectado con el sistema de inyección, es el encargado de dosificar el carburante en función de la carga de llenado del cilindro que se necesite. Por lo tanto, solo te utilizamos para ahogar el motor o para que entre todo el aire que pueda. Los motores diésel, el intercambio de gases o cruce de válvulas en los motores diésel es exactamente lo mismo. Pero se inventó una cosa para los motores diésel muy importante y que fue un salto cualitativo en estos motores, y es la sobrealimentación. Es un dispositivo que se instala en el conducto de admisión para comprimir el aire e introducirlo de manera forzada en el cilindro. Al introducir más masa de aire se puede introducir más combustible para quemar en cada ciclo. Con este sistema hay que rebajar la relación de compresión para no forzar en exceso el motor y bajar la presión final en la cámara de combustión. Se obtiene más par motor y mayor potencia con la misma cilindrada. La furgoneta dispone de un turbocompresor que aprovecha la salida de los gases y la energía residual en el conducto de escape. Se coloca una turbina que hace girar al otro extremo de su eje a un compresor que comprime el aire para meterlo en el conducto de admisión, elevando su presión. Con alto régimen de vuelta es necesario colocar una válvula reguladora para limitar la presión. Al aumentar la presión, la temperatura sube, por lo que es necesario colocar un intercambiador de calor en el conducto de admisión, ya que estas altas temperaturas empeoran el llenado del cilindro. Al disponer de esta entrada de aire forzada y no necesitar de la inercia para llenar y vaciar el cilindro, requiere de menor ángulo de apertura de válvula de admisión y menor ángulo en el retraso del cierre del escape. Y en algunos casos, con el sistema de sobrealimentación, hasta ese ángulo es negativo. Estamos viendo ya muchas diferencias entre los motores Otto y los motores diésel. Una de ellas es que el motor diésel, la combustión es mucho más lenta. Va a depender de la forma del chorro, va a depender del caudal y va a depender de los bares de presión que le metamos al combustible. Por esta razón, los motores diésel no son capaces de alcanzar los regímenes de vueltas o las revoluciones por minuto que es capaz de alcanzar un motor de gasolina. Pero hay muchas más diferencias. Por ejemplo, en la admisión, el motor de Otto regula el paso del aire con la mariposa y en el motor diésel directamente se queda abierta para que entre todo el aire posible para realizar la inflamación del combustible. En la compresión, el motor Otto llega a tener una relación de compresión de 8 a 11, más o menos, y llega a alcanzar unos 40 bares de presión en la cabeza del pistón. Y en el motor diésel son capaces de llegar a una relación entre 14 a 23 a 1 y en el momento máximo de la inflamación, los bares de presión en la cabeza del pistón llegan a alcanzar los 90 bares. Con lo cual, pues tiene mucho más par de fuerza el motor diésel que el de gasolina. Y recordar que estamos hablando de motores térmicos. Y a mayor presión, mayor temperatura, con lo cual estamos transformando energía térmica en energía mecánica. Y si hay más energía térmica que transformar, va a haber más energía mecánica transformada. En la inyección, en el gasolina, la inyección se hace en el momento de la admisión. Y en el diésel, la inyección se hace en el momento de la compresión. Y más diferencias que pueda haber entre un motor Otto y uno diésel, principalmente es en el encendido. El motor Otto, para su encendido, requiere de una chispa de la bujía y el motor diésel, para la inflamación, necesita una alta temperatura y compresión. Y ya por último, los bares de presión de un motor Otto son infinitamente inferiores que a un motor diésel. Como estamos viendo, pueden alcanzar hasta los 2000 bares de presión
en un motor diésel y 150-200 bares de presión en un motor gasolina. Este vídeo se complementa con el del vídeo del motor Otto y ya nos podemos hacer una idea de su funcionamiento, y más adelante lo iremos desarrollando, tanto los componentes que comparten como los que no. Y ya cada uno que se vaya preguntando si es capaz de responder a la pregunta de cuál de ellos es mejor. Ya sabéis que depende de cierto punto de vista. En el siguiente vídeo vamos a hablar de la disposición de los cilindros en el motor, pero también respecto a esto que hemos visto de los motores Otto y diésel, no hemos hablado de la contaminación. Y vamos a profundizar un poquito sobre ello y os voy a dejar una pincelada. Los NOx la cuesta. Esas partículas solo se forman en elevadas temperaturas en la combustión. Y hasta ahí puedo leer.